Vamos a leer Juan 14, del 15 al 21, del 15 al 21. Yo lo voy a leer en Reina Valera y Lenita lo va a leer en otra versión que no sé cuál es. Bien, dice así la palabra del Señor. Si me aman, el resultado de amarme es que guardan mis mandamientos, está diciendo el Señor Jesucristo. Y entonces Él dice que Él va a rogar al Padre y nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, conocimiento. Pero ustedes le conocen, se está hablando de nosotros. Porque mora con ustedes y está entre ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también viven. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esto es una cosa maravillosa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Y los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y sigue diciendo. Entonces Judas, pero no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis mandamientos, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hasta ahí. Del 23 al 26, mire. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Bien, todo el proceso que hemos venido llevando durante estos meses, que ya se termina este trabajo de los dones, de sentar el fundamento, de poner las bases, que es las bases de las bases. Aquí ya no hay más que sentar para poder llevar una vida de creyentes como debemos llevarla, ¿cierto? Porque es la vida de Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo, son sus dones, son todo lo que trae, las bendiciones que trae de tener el Espíritu Santo en nosotros. La vida del Señor del Señor Jesús nos trajo grandes bendiciones, nos trajo la vida del Señor Jesús a nosotros, pero también nos trajo grandes responsabilidades, bellas responsabilidades, maravillosas responsabilidades, después de haber recibido de Él
su Santísimo Espíritu. Entonces, creo que se han puesto las bases, una base, Dios mío, sin precedentes, yo creo, en muchas comunidades, porque son muchos los que todavía no tienen ni identidad, ni un fundamento donde depositar su vida, su fe, su esperanza. Se ha deleitado el Señor en darnos todo lo que nos ha dado en este tiempo y poner en la vida nuestra esta enseñanza tan linda que son la obra del Espíritu Santo en el creyente, que son los dones en el creyente, que ese poder que vino de lo alto para poder manifestar al Señor Jesucristo, a quien mire la iglesia, a quien la vea, donde quiera que esté la iglesia, allí tienen que ver que Cristo está vivo, que Cristo es real, que Cristo es cierto, por todo lo que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia, por lo que el mismo Espíritu Santo manifiesta a través de hombres y mujeres que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es una base maravillosa para los esposos, para las esposas, para los hijos, para las mamás, para los hermanos y hermanas en la sangre, pero también para la iglesia. Esto es para todo el mundo, cuando se es creyente, y como acabamos de leer, cuando amamos, dice la Escritura, si me amas, guardas mi palabra. Entonces, si me amas, también amas mi palabra, y la pones por obra. Y nos ha dado el Consolador, nos ha dado el Espíritu Santo, porque eso es lo que nosotros creemos que nos ha dado. Pero también con esas bendiciones extraordinarias, como decía ahorita, nos ha dado también bellas responsabilidades. Y es una responsabilidad, yo no sé si para usted sea feo o para quien sea feo, pero para mí es bella la responsabilidad de manifestar quién es Cristo. De hacerlo visible ante muchas personas, de hacer visible el amor de Cristo ante muchas personas, el perdón, la misericordia, la verdad, la integridad, tantas cosas que puede uno manifestar bellamente del Señor, que no es una carga para los que tenemos el Espíritu Santo, sino que es una vida realmente maravillosa. Hablábamos de una predicación que escuchamos esta semana con algunas personas y digamos que el hermano en pocas palabras expresaba que las comunidades se dividen en dos, digamos, en dos tipos de personas dentro de la misma comunidad. Los que entienden la fe y los que no la entienden. Los que entienden la obra del Espíritu Santo y los que no. Porque hay personas que todavía son muy carnales, terrenales, o sea, que pareciera que no fueran ni creyentes, que se la pasan toda la vida. Yo lo digo porque yo me puedo involucrar en algunos periodos de mi vida que me pasó esto, y es solo rogar para tener plata, para estar cómodo, para estar bien, para vivir bien, solo dinero, solo si no es mi salud, si no es el dinero, yo no puedo vivir, no puedo estar. Y en eso se dedica a vivir, a eso dedican la vida de creyentes, a solo pensar en una comodidad terrenal y no entendiendo que nosotros somos peregrinos sobre la faz de la tierra. Pero también hay otro tipo de hermanos que son los que han entendido la fe y que saben que su ciudadanía no es de este mundo y que saben que lo que viven acá, aparte de que hay aflicciones, porque vivir la fe es de aflicciones, aprenden a depender de Dios, del único Dios verdadero, y de entender las escrituras que dicen, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y en lo demás es añadidura. Hay que buscar el trabajo, sí, hay que trabajar también, sí, pero es que dedicamos nuestra vida y nuestras oraciones enteras solo pensando en deme, deme, deme. Y nada más. Y ese es un tipo de personas que están en la iglesia, que están en las comunidades y que a eso dedican su vida. Pero a nosotros Dios nos ha dado una nueva manera de pensar, ha renovado nuestra manera de pensar y ha puesto nuestra vida en el lugar más alto, donde Él dice que debemos estar a su derecha con Cristo Jesús. En donde nuestra mente y de nuestros pensamientos tienen un propósito, es glorificar al Señor. ¿Cómo? Exaltándolo. ¿Cómo? Con nuestra vida sobre la faz de la tierra, como peregrinos. Que la persona entienda, que nos ve, que de verdad estamos diciendo la verdad y somos la verdad. Somos lo que Dios dice que somos. Entonces,
Todo esto que ha hecho el Señor en este tiempo es hacernos una invitación. La vida no es comida ni bebida, ni llenar el estómago, la barriga, como dice la Escritura, y mantener rico, delicioso. Esa no es la vida de nosotros. La vida del creyente es otra, es más elevada que el dinero, que la salud, que la vida, que lo que sea. Porque bien Corintios creo que es que dice, nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, creo que Dios se ha manifestado a nosotros de una manera extraordinaria, extraordinaria se ha manifestado, para que nuestra vida no esté puesta en eso, en lo efímero, en lo que se va a desaparecer sí o sí. Ahora Dios nos da bendiciones, claro que nos las da. A todos nos da bendiciones y nos da también el don para poder disfrutar de esas bendiciones. Pero ahí no está nuestro corazón. Porque la Escritura es muy clara cuando dice que no se puede amar a dos señores. No se puede amar a dos señores. Si dedicamos nuestra vida al Señor que no es Dios, pues ahí se nos queda el corazón y tras de eso nos vamos. Y ahí nos acabamos y nos enfermamos, nos estresamos, nos volvemos nada, porque es que ese Dios no nos produce a nosotros paz, ni gozo, ni esperanza. Todo lo que produce es efímero. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo, nuestra vida es transformada, es cambiada. Podemos caminar en una plenitud que muchos no la pueden entender. No la pueden entender, porque nosotros buscamos el reino de Dios, tal cual como Dios nos lo viene enseñando. Lo demás es ser totalmente efímero, por lo que se lucha, por lo que se pelea toda la vida, es absolutamente efímero. Y no va con nosotros a donde queremos ir, que es al Señor. Eso es un poco lo que yo entiendo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. Es transformar nuestra manera de, renovar nuestra manera de pensar y transformar nuestras vidas. Que verdad, como dice Jeremías 9:23, nuestra orgullo no sea lo que sabemos, lo que tenemos, ni lo que podemos. Que nuestro orgullo, que nuestra grandeza sea lo que el Señor nos ha mostrado, lo que nos ha revelado a nosotros. Por eso decía que la vida que el Señor nos trajo nos dio grandes bendiciones, nos da grandes bendiciones, pero también nos da bellas responsabilidades, extraordinarias responsabilidades. Así que quiero tocar un poquito esta mañana, un poquito sobre la fe. Quiero tocar un poco sobre la fe, porque al fin de cuentas, si no creemos, pues estamos en el lugar equivocado, frente a lo que la palabra dice, frente a lo que Dios dice, frente a lo que Dios es, ¿cierto? Entonces quiero tocar un poquito sobre la fe para darnos cuenta un poco más que esto no es como le dijera yo, como un engaño, como un sofisma, como algo nebuloso que se va a desaparecer en cualquier momento, sino que de verdad estamos viviendo algo que es cierto y verdadero y además eterno, además muy eterno. Hebreos 11. Vamos a mirar un par de versículos de Hebreos 11, voy a hacer un pequeño resumen sobre Hebreos 11, pero el versículo 1. Ese Hebreos 11 ha sido llamado por muchos el capítulo de la fe, los héroes de la fe, muchos títulos le han colocado a Hebreos 11. Pero hoy vamos a ver un toquecito de lo que significa Hebreos 11 y toda la escritura. Lo que significa ser nosotros creyentes, lo que de eso se trata, de qué se trata ser creyentes. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee las escrituras y ve los hechos que allí se presentan de Dios a través de los hombres, entonces uno lo que puede observar y descubrir es que la fe es algo práctico. La fe no es estática, la fe no es nada raro, la fe es práctica. Es como el que se hace profesional, se tiene que convertir en una práctica su profesión. Lo que quiera que haya aprendido, lo que quiera que viva, la madera, la mecánica, lo que sea, tiene que ser una práctica. Y la fe no es estática, la fe es práctica, la fe es algo que se mueve todo el tiempo. Es un tema muy práctico. La Biblia nos cuenta, en lo que leemos, que todo lo que la fe logró en la vida de muchos hombres y mujeres que están aquí plasmados. Decidieron creer un día y fueron muchas las
las cosas grandes y maravillosas que pasaron en cada personaje que está escrito en la Biblia. Solamente por dar un paso de fe, por creer, por saber que el que les hablaba no miente, no cambia. Entonces, eso transformó la vida de muchos, muchos hombres y mujeres en la Biblia, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estudiamos cada vez que vemos la Biblia. Uy, este hombre, ¿por qué tan tremendo? ¿Por qué tan fuerte? No sé qué, tantas cosas. Y eso comenzó desde el mismo huerto. Desde el mismo huerto. Allí a Adán lo invitaron a creer. Lo invitaron a creer. Hermano, crea. Adán no creyó. Después viene Abel, que le creyó a Dios. Y empieza la historia de la fe en una naturaleza caída, pero que aún así Dios no abandonó al ser humano. Dios no abandonó a la creación de sus manos. El hombre no le creyó, pero Dios no lo abandonó. Dios siguió en ese trabajo. Siguió alimentando el corazón, la mente del hombre, con sus hechos, con sus maravillas, para que el hombre entendiera que la fe es práctica, que la fe es cierta, que la fe es verdadera. Siempre trabajó. La mayoría de las personas hoy en día, la gran mayoría de las personas, a la gran mayoría de personas les gusta la vida de las reglas. Y a los cristianos también les gusta o les resulta fácil, yo no sé qué, convertir la vida cristiana en solas reglas. Paso 1, paso 2, paso 3, esto se hace, esto no, esto aquí, esto allí. Hay muchos que les gusta eso, que les gusta vivir bajo esa premisa. Viven bajo la premisa del Sermón del Monte, viven bajo la premisa de la ley, normas, reglas, normas, reglas. Escuchen lo que les voy a decir, no que el Sermón del Monte no lo vivamos, que es otra cosa, sino cuando se convierte en reglas, cuando se convierte en normas para la vida, y no en una vida, no en la forma de vivir, ¿cierto? Que es diferente, es muy diferente. Usted saber si una regla, no voy a quebrantar esta regla, y cuando la va a quebrantar, cierto que no tengo que quebrantar esta regla o que yo lo otro. Eso no puede ser fe, eso no puede ser amor, eso no es eso. La vida es otra cosa, la vida de creyente. Es como querer vivir esas reglas, convertir esos mandamientos, esas bienaventuranzas en reglas y querer vivir eso como queriendo trasladarse a un lugar diferente del que ha estado el creyente. Solo viviendo con eso es como trascender o querer trascender a través de eso. Muchos son los que prefieren seguir esas normas o un sistema para llevar una vida cristiana. Pero debemos recordar que cuál es el pecado del ser humano. Y el pecado del ser humano es la incredulidad, ¿cierto? ¿Dios tiene remedio para la incredulidad? ¿Ya dejó ver el remedio para la incredulidad? Claro que sí. Ya el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y va a venir por segunda vez. Él nos dio el remedio para la incredulidad. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Pues dar el paso de fe. Creer que la obra que se hizo de parte de Dios en favor nuestro, en Cristo Jesús, es verdad. Entonces, cuando eso se convierte en verdad en nosotros, la vida deja de ser normas. Y pareciera que la fe no tiene mucha importancia. Pero hay veces le ponemos la fe a los 7 pasos, o a los 4, o a los 5, a las normas, las leyes, lo que hace el pueblo de Israel todavía. Pero no ponemos la fe en el que la habló, en el que dijo, en el por qué lo dijo, por qué enseñó esto, aquello, lo otro. Sino me fijo en la norma nomás. Y quiero vivir esas normas. Pero no me fijo en el que habló, en el que dijo. Por eso, la vida de Cristo Jesús nos trajo grandes bendiciones, pero también nos trajo bellas responsabilidades. Y una de esas es cómo se vive esto, cómo se desarrolla nuestra vida de creyentes. Y creo que ese es el fundamento que se ha puesto durante todo este tiempo. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí hay una gran verdad extraordinaria. Voy a leer del 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3 no voy a leer. Si alguien me ayuda a leerlo. Es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos formas, abro comillas muy grandes, por las cuales las personas pueden venir a Cristo o venir al Señor. Hay dos formas. Una, es que usted puede venir a Él por medio de las obras. Recuerde que abrí comillas. Que usted puede venir a Él por medio de las obras. Sí. Si usted pudiera presentar la obra perfecta, esa obra maravillosa, perfecta, entonces sí podría venir a Dios, desde que Dios la acepte. ¿Y cuántos quieren acercarse a Dios por obras? ¿Cierto? Si usted puede presentar por obra, la obra perfecta delante de Dios y Él se la acepta, listo, se puede venir a través de las obras. Pero hasta ahora nadie ha sido capaz de lograrlo. Hasta ahora nadie ha sido capaz de lograrlo. ¿Adán fue capaz? ¿Cómo se presentó? Con hojas de higuera. El primero que quiso presentar una obra que a él le pareció perfecta fue Adán. Y no se pudo acercar a Dios, no pudo hacerlo. Y nadie desde entonces ha podido satisfacer el requisito de Dios para acercarse a Él. Pero el hombre cree que tiene 2 o 3 o 10 formas. Yo solo dije que 2. Abraham no lo pudo hacer, David no lo pudo hacer, el profeta Daniel no lo pudo hacer. Ninguno se pudo acercar a Dios a través de las obras. Nadie se pudo acercar a través de eso. Porque ninguno consiguió o logró el requisito de la perfección en las obras que hacía. Jamás nadie, un ser humano, ha logrado esa perfección de las obras que hace. No hay nada que haya satisfecho a Dios, que el hombre haya hecho para llegar a Él. Nada, absolutamente nada. Pero hay muchas personas que todavía andan corriendo, cojeando aún, con dificultad, en esa ruta inútil e infructuosa de querer acercarse a Dios. Mira que estamos hablando de las personas que se quieren acercar a Dios sin entender la fe, sin saber qué es eso, sin tener identidad, sin saber ni de dónde vienen ni para dónde van, que es que yo lo uso muchas veces porque es que Jesús dijo, yo sí sé de dónde vengo y para dónde voy. Y es lo que nosotros necesitamos saber. Y entonces durante toda la historia del ser humano ha querido acercarse a Dios a la manera del ser humano, no a la manera de Dios. Y nadie lo ha logrado. Ni Adán, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ninguno a la manera de Dios, ni mucho menos nosotros tampoco. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya vamos a desarrollar eso. Para algunas personas, la fe constituye un misterio. La fe constituye un salto al vacío, a la oscuridad. La fe no es lo que la fe dice porque no entiende lo que la fe dice que es ella. Entonces, por eso a mí me parece relevante que hoy, yo sé que ustedes lo saben, pero en esto que quiero resumir esta mañana es que podamos entender de qué se trata nuestra vida. La fe se apoya en un fundamento. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza. La fe es la certeza. No dice la fe es un de pronto, un quién sabe, qué tal si. Es la certeza de lo que se espera, pero también hay otra frase ahí. Es la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son dos palabras que vamos a mirar un poquitico esta mañana, porque eso teológicamente tiene mucho que enseñar, mucho, en el griego y todo lo que uno pueda investigar. Entonces, para alguien constituye un misterio la fe, un tipo de sexto sentido o algo así, una experiencia de intuición en el ámbito espiritual, una entrada mágica a un nuevo mundo,
significa la fe para muchas personas. También para algunas personas la fe puede tenerse como la entrada a un mundo más elevado, más a otro ámbito de personas, a otro ámbito de secreto, en donde la persona se inicia. Claro está que para estar allí se necesita una fuerza suficiente para poder pertenecer a este tipo de personas. Si no tenemos una fuerza suficiente, entonces pues no pertenezco. Entonces la gente se la pasa haciendo fuerza en esos tipos de definiciones que tiene de lo que significa la fe. Se pueden morir haciendo fuerza y no van a ser salvos, porque esa no es la fe. Eso no es lo que Dios llama fe. Bien, alguien dijo, no es la forma en la que usted se aferra a Cristo lo que lo salva. No es la forma en la que se aferra a Cristo. ¿Sabe qué es? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo, no es la forma. No es lo mismo viajar de una ciudad a otra dentro del avión que sobre o por fuera del avión, porque el viaje no le va a durar mucho. Es en donde tiene que uno viajar. No es la forma en que usted se aferra. Es que estoy aferrado a Cristo. ¿Pero qué lo tiene aferrado a Cristo? Que lo sanó, que le dio plata, que le dio paseos, que le dio una buena esposa, que le dio buenos hijos. ¿Eso lo mantiene aferrado a Cristo? ¿O lo que lo tiene aferrado a Cristo es Cristo mismo? ¿Qué es lo que nos aferra a Cristo? Y eso es parte de nuestra identidad y parte de nuestro crecimiento que estamos teniendo acá. Nosotros ya no, la fe de nosotros ya no es por hechos. La fe de nosotros es por un hecho que ya se realizó, que fue la vida de Cristo en nosotros, que fue el Espíritu Santo venido de Él a nosotros. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que vale la pena vivir. Eso es lo que vale la pena desarrollar. No es el cómo me aferro yo a Cristo, ni de qué manera voy todos los días y oro y ayuno, leo la palabra todos los días y me estoy aferrando a Cristo. No. Es que yo necesito saber es quién es Él, cómo es que Él hizo para que yo sea hoy lo que soy. Es Cristo mismo lo que me salva, lo que me da vida. Bien. Otros dicen, no, es que yo tengo una alegría de saber lo que Cristo hizo y toda esa cosa. Eso tampoco lo salva. Es Cristo lo que lo salva. No la alegría de saber que Cristo hizo en la cruz o está en el cielo sentado. No, eso tampoco salva. Tampoco es mi fe en Cristo lo que me salva. Es conocer que su sangre me limpió de todo pecado. Eso es lo que me salva. Es saber que los méritos de Cristo, que todo lo que hizo, su muerte, su sepultura, su resurrección, que el Padre ejecutó en Él, es lo que me da mi vida, porque también fui muerto, sepultado y resucitado juntamente con Él. Prontamente ascenderemos con Él para estar con Él para siempre. Bien. Nada de eso salva. La fe no es ninguna manera, no es nada misterioso, no es nada raro, sino la fe es aquel que vino a dar su vida por nosotros, se llama Jesucristo. Esa es nuestra fe, es saber quién es Él. Y necesitamos empezar a caminar en esa fe, aunque ya nosotros tenemos unos fundamentos extraordinarios para poderlo hacer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega certeza es hypostasis. Eso ya vamos a mirar lo que significa. Y hypostasis es un término científico que significa lo contrario de hipótesis. Hypostasis es lo contrario de hipótesis. Certeza es lo contrario de hipótesis. Nuestra fe no es una hipótesis. Nuestra fe es una certeza. Es aquello que se apoya en hechos verdaderos y ciertos. Por eso quería llevar yo esta partecita, quería exponer esta parte porque me parece extraordinaria. La fe es la certeza, hechos reales, hechos verdaderos. Y para eso tenemos que conocer al verdadero y al cierto, conocimiento,
siempre. Pablo rogó por eso, vamos a verlo. Se la pasaba de rodillas rogando porque cada comunidad conociera al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien él envió. Y eso sí es fe, eso es fe. Es la certeza, es algo cierto y verdadero, no es una hipótesis o teoría. El griego traduce certeza como título de propiedad. Es un título de propiedad. Certeza significa título de propiedad, es un significado del griego. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el título de propiedad? ¿Cuál es esa certeza? ¿Cuál es esa sustancia? ¿Cuál es ese sabor que tiene la fe? La certeza. La palabra de Dios. Ese es el fundamento. La palabra de Dios. Si nuestra fe no descansa, no se apoya sobre lo que la Escritura dice, sobre lo que la Escritura nos enseña, entonces de ninguna manera es una fe bíblica. Porque todo el mundo tiene fe en estatuas, tiene fe en el dinero, tiene fe en el carro, tiene fe cuando está lloviendo, que está lloviendo, tiene fe que hay sol cuando el sol está saliendo. Pues eso no es fe. Eso no es fe. La fe descansa en lo que Dios dice, en la certeza. ¿Certeza de qué? De que lo que Dios dice es cierto. Eso es lo que es fe. Es una certeza absoluta. Bien. En realidad, tiene que apoyarse en lo que Dios ha dicho. O sea, significa creer en lo que Dios nos ha revelado de Él. En lo que Dios nos ha revelado de Él todo este tiempo. Ahí descansa nuestra fe. No en lo que poseemos, no en lo que tenemos, no en lo que vayamos a tener o vayamos a poseer en todos los sueños que tienen los seres humanos de riquezas y de gloria y de todas esas cosas, sino en lo que ya tenemos, que es el carácter y la naturaleza del Señor en nosotros, lo que Él nos ha enseñado todos estos años. Bien. La cuestión es si usted cree en Dios o no cree. Esa es la cuestión. No hay otra razón más para lo que estamos leyendo. El pecado de incredulidad es el que aleja a las personas de la palabra de Dios. Eso es lo que aleja a las personas, los llena de pereza, los llena de muchos afanes en la vida, de muchos afanes. La incredulidad llena a los hombres de afanes, ¿ustedes sabían? Entonces, afán por el trabajo, afán por conseguir plata, afán por ganar no sé qué, afán por tener títulos, afanes. Y eso no es fe, eso nos aleja de la fe. Eso nos aleja de la verdadera intención de lo que significa lo que Dios es. La fe verdadera, esa certeza de lo que nos mantiene a nosotros vivos, que es lo que Dios ha revelado de Él a nosotros. El apóstol Pablo le escribió a los creyentes de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué les escribió? Lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál era la oración? Que seamos llenos de ese conocimiento, del conocimiento de cómo vamos a ganar plata, de cómo vamos a tener salud, de cómo vamos a hacer esto o aquello, o de conocer la voluntad del Señor. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto no es natural. Esto es en el espíritu y si no, no se logra absolutamente nada tampoco, ¿cierto? Conocer la voluntad de Dios me da como, o refleja más bien que estudio la palabra de Dios, que medito en ella, que mantengo empapado de ella, porque no se conoce la voluntad de Dios porque el pastor dijo, se conoce la voluntad de Dios porque el pastor de pastores me lo contó personalmente a través del estudio de la palabra. Ahí es donde se conoce la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos ha venido expresando en este tiempo. Porque
La venida del Señor Jesús a darnos vida fue toda una bendición para los que hemos creído. Sigue siendo una bendición para los que van a creer, pero también es una bella responsabilidad que nos han dado. Y si no tomamos esa bella responsabilidad y la ejecutamos, es manifestar al Señor, que es mostrar lo que Él es a las personas, pues entonces estamos haciendo lo que no nos mandaron. Estamos viviendo una fe que no corresponde. No hay certeza en nuestra vida al respecto. Esa palabra conocimiento también la investigué un poquito. Solo yo, cada vez que hago una investigación de estas, es para llamar un poquito la atención de mis hermanos y en el sentido de generarles esa emoción que significa investigar, trabajar, escudriñar la palabra, ¿cierto? Entonces, la palabra conocimiento, palabra griega conocimiento que usó Pablo fue epignosis, con G, epignosis. En ese tiempo, usó esa palabra porque en ese tiempo los gnósticos estaban por ahí dando vueltas, metiéndose a la iglesia y enseñando sus cosas, ¿cierto? Y los gnósticos profesaban tener un conocimiento superior, y era lo que entraban a las iglesias a enseñarle a los hermanos, a Colosas, a Filipos y en todas partes, porque en ese momento los gnósticos estaban en auge, ¿cierto? Entonces, Pablo dijo, yo quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, conocimiento en este contexto es epinoxis. Y Pablo lo que estaba invitando a la iglesia era a que tuvieran un conocimiento superior, que fuera genuino, conociendo la Biblia, conociendo la Biblia, que es la palabra de Dios. Un conocimiento superior que solo se lograba conociendo la Biblia, que es la palabra de Dios, escudriñándola, trabajándola. Si por este lado el diablo quería manifestar a las personas que estudiar el gnosticismo les daba un conocimiento superior, Pablo viene y refuta diciendo, hay un conocimiento superior a todos los superiores conocimientos que existan, y es conocer la voluntad de Dios a través de la palabra de Él. Entonces, era necesario ir a la Escritura en ese tiempo. Hoy no ha cambiado. Es necesario ir a la Escritura. Es necesario adquirir ese conocimiento superior que nos hace entender la superioridad de nosotros sobre la faz de la tierra. Porque cuando nos ocupamos de los afanes, estamos mostrando que no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando estamos amargados, cuando no nos queda una gota de tiempo para exponer la Escritura, todo lo que nos ha enseñado a otros. Ahí estamos mirando que el conocimiento no es superior. Pero cuando nosotros hemos entendido quiénes somos, entonces eso cambia nuestra vida. Eso la transforma. Eso nos lleva a niveles superiores porque hemos conocido la voluntad de Dios a través del conocimiento de la palabra. Solo hay dos caminos para el ser humano, el que retrocede o el que avanza. Eso es como el que entra a un bosque, ¿cierto? En el bosque uno a veces ve uno que el bosque se está como acabando, que eso está feísimo, está deteriorado. Pero cuando uno vuelve al mes o los 2 meses, ve en ese bosque un crecimiento y un desarrollo muy lindo, se ve verde, se ve maravilloso. Siempre hay un avance, hay un crecimiento. Y el creyente, la fe no es estática. Como la fe es una certeza, esa no va a ser estática, no puede ser estática. Siempre tiene que estar en movimiento, desarrollándose, creciendo, madurando la fe. Eso es lo que hace la fe. Una fe estática, pues, normas, leyes, decretos, todo lo que yo trate de cumplir para poder vivir algo. Eso no es crecimiento ni desarrollo. El crecimiento y el desarrollo se da por el estudio de la palabra. Sigue diciendo Hebreos 11:1 que también es la convicción de lo que no se ve. Y la palabra convicción en el griego
es una palabra que significa helechos, que parece lecho, pero lleva G y sin H, helechos. Y es un término legal también que significa evidencia. Evidencia. Entonces, la convicción la genera una evidencia. Los abogados lo que traen son evidencias para convencer al juez que lo que están diciendo es verdad, es cierto. Entonces, cuando hay una convicción es porque hay evidencias. ¿Y cómo conseguimos nosotros las evidencias? ¿De dónde salen las evidencias? Para que la fe sea una certeza y una convicción, ¿cierto? Tiene que haber algo fundamental ahí, y es el carácter de nuestro Señor, producto de escudriñar las Escrituras. Bien. Así que la fe no es un salto a la oscuridad. Tampoco la fe es un, abro comillas, espero que así suceda. Ojalá pase. Pues yo oré, pues ojalá pase. ¿Cuántas veces hemos usado esa palabra, esa forma de hablar, que es de la mayoría de nosotros los creyentes? La fe es certeza, la fe es evidencia. La fe está fundada sobre lo cierto, sobre lo eterno, sobre lo verdadero, sobre lo que no va a acabarse. Mire, cuando las bolsas se caen, cuando esas bolsas de donde la gente invierte dinero y compra y vende y todo eso, cuando eso se cae, los suicidios son terribles. La gente va y se cuelga, la gente se quita la vida de una y otra manera, porque el Dios se les fumó de un momentico a otro. Para ellos la certeza y la evidencia es que siempre les produzca, pero el día que no les produce, hasta luego, se murieron. Entonces, creo que a nosotros sí Dios nos ha puesto un fundamento. Estoy absolutamente seguro. Ha puesto un fundamento para que nuestra vida realmente se posesione, se establezca, se ancle ahí en lo que Dios nos ha dicho de Él y que lo va a cumplir, que lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo va a cumplir. Esa es nuestra fe, que Él va a hacer lo que Él nos ha contado de Él. Bien. Vamos a mirar que la fe nuestra que tenemos nosotros tiene una base absolutamente sólida, muy sólida. La vida que el Señor Jesús nos trajo, la vida del Señor Jesús nos trajo grandes bendiciones, pero también nos trajo bellas responsabilidades. No olvidemos eso. Éxodo 3. Señora Nubia, Éxodo 3. Una invitación a afirmar nuestra vida en ella. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted puede anhelar todos los dones del Espíritu Santo, medio don, un pedacito del don. Que la cosa no es aferrarnos, la cosa es Cristo. Si no estamos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él, allí comemos, dormimos, soñamos en Él, pues nuestra vida no es nada realmente, absolutamente nada en cuanto a la fe se refiere. Es mi invitación a estudiar. No hay más delicia que estudiar la Escritura y ojalá en grupo. Creo que es extraordinario estudiar la Biblia en grupo, porque uno no se la sabe todas, gracias a Dios, y necesita aprender, igual que todos los que estamos en la congregación. Todos necesitamos aprender. Para eso son los dones, para que nos unamos a estudiar la palabra. Éxodo 3, del 10 al 14, Nubia. Por favor, Nelsi, por favor. 10 al 14, bueno. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, las señales serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés:
yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad los he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jeuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le van a decir, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová Dios, a Jehová nuestro Dios. Gracias. Bien. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que venimos hablando? ¿Qué tiene que ver eso con lo que venimos hablando? Yo soy el que soy, me envió a vosotros, le dice el Señor a Moisés. Entonces, Dios le dice a Moisés, bueno, Moisés, necesito que usted me haga un favor, hermano, vaya y usted sabe que el pueblo de Israel ya lleva son 400 y pico de años allá esclavos, entonces necesito que usted vaya y lo saque de allá. Oye, pero venga, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel de allí? ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? A mí me llama mucho la atención esto por lo que estamos hablando de fe, que es la certeza y la convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y toda esa convicción y esa certeza tiene que estar fundada sobre algo sólido y firme, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, venga, vaya, dígale a esos manes que yo soy el que soy, lo envió. ¿Quién es yo soy el que soy? ¿Por qué Dios tenía que decirle yo soy el que soy? Y le va a decir así a los hijos de Israel. ¿Los hijos de Israel sabían yo soy el que soy? ¿Quién es ese? Si lo sabían, ¿cómo lo sabían? Yo soy, me envió a ustedes. Y dice aquí, les va a decir en el 15, así les va a decir a ellos, Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me envió. Yo soy el que me envió. ¿Cuál es el ejercicio que Dios está haciendo y que nos quiere mostrar en esta mañana? Hay muchos libros escritos sobre yo soy el que soy, mucha teología y todo lo que quieran que existe. Pero cuando mira uno la escritura y Dios dice yo soy, me envió, yo soy el que soy, me envió, eso quiere decir que Dios ya tenía unos antecedentes, que Dios había manifestado quién era Él. Que los que iban a escuchar yo soy el que soy, sabían de Él, tenían conocimiento de quién era Él. Habían evidencias. No era una teoría, no era algo, una utopía, no era nada que no se conociera. Cuando Él dijo, yo soy el que soy, me envió a ustedes, ellos ya sabían. Y dice que los ancianos escucharon la voz de Moisés, porque ellos sabían quién era yo soy el que soy, por sus hechos extraordinarios acontecidos desde la creación del mundo hasta ese momento. Hasta ese momento. Yo soy el que soy. No lo dice alguien que no ha manifestado lo que está diciendo. Si dice yo soy honesto, ¿con eso basta? ¿O tiene que haber una evidencia de que yo he sido honesto? Yo soy fiel. Bueno, tiene que ser una evidencia de que yo soy fiel. Yo soy verdadero, yo soy santo, yo soy justo. Yo perdono, yo amo. Tiene que haber una evidencia. Y Dios tenía evidencia. Desde el comienzo de la creación y desde antes de la creación de que Él es el que era y el que es y el que será. Yo soy el que soy, me envió a ustedes. Entonces,
había un fundamento sólido, podía haber convicción, podía haber certeza en los israelitas cuando escucharon yo soy me envió. Debiera haberla, como tiene que haberla en nosotros en esta mañana, porque yo soy se ha aparecido a nosotros en algún momento, lo hemos visto en algún lugar, lo hemos palpado, lo hemos tocado, o todavía no hemos palpado la fe. No hemos entendido que el yo soy se hizo realidad, se hizo carne, se manifestó a nosotros, vive en nosotros y nosotros vivimos en él, de acuerdo a lo que leímos en Juan ahorita. Entonces llega alguien, Juanito, y nos dice, mire, yo soy el que soy, me envió para esto y para esto. Y habiendo yo escudriñado las escrituras y teniendo certeza y convicción de lo que leo en las escrituras, me va a parecer raro que ese venga y me diga yo soy me envió. Pues no, lo voy a entender claritico, porque tengo evidencias, fundamentos de que el que está hablando es cierto y verdadero. Eso es lo que es la fe. Eso es lo que Dios nos ha venido enseñando, alimentando todo este tiempo. Hay una convicción total en la vida del creyente cuando escudriña, cuando ama la palabra, cuando ama al Señor. Total, no hay susto, o no debiera haber susto realmente, porque a mí me da susto muchas veces. Entonces, la certeza, la convicción o evidencia en nosotros es que el yo soy, el que soy, se hizo carne y habita entre nosotros y nosotros en él, como dice Juan 1:14. Eso es una evidencia y convicción para nosotros, hablando de fe. Quería traer ese tema porque sin hablar de fe, ¿cómo podemos seguir hablando de dones? ¿O hacia dónde vamos en nuestra vida de creyentes? Si nuestra fe no se está alimentando, si no la amamos, la palabra, si no amamos al Señor, si no nos queda espacio para Él, sabiendo que el tiempo es de Él, la vida es de Él, todo es de Él, la provisión de Él, absolutamente todo de Él. Tiene que haber una convicción, una certeza absoluta de que yo soy el que soy, es cierto y verdadero. Y que sus dones han sido derramados en la iglesia por el Espíritu Santo que nos fue dado también. Porque recibirán poder, dice la Escritura, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. ¿Quiénes? Hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo hemos creído? La fe se ha movido en ese sentido y estamos absolutamente seguros de que el Espíritu Santo nos ha llenado. Y por lo tanto tenemos los dones del Espíritu Santo en nosotros, como el fruto del Espíritu Santo también. Eso es lo que hay que meditar y analizar, lo que hay que ver en todo este tiempo. Y que lo que vamos a ver ahorita un poquito es los dones en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos un poquito de espacio. Los dones en el Antiguo Pacto. Y quería hacerles una pregunta hasta aquí. Una pregunta hasta aquí. ¿Qué es la fe? ¿O qué es fe? Bien, continúo. Dones en el Antiguo Pacto. ¿Qué piensan de eso? ¿Quién tiene como un ejemplo de la manifestación de los dones en el Antiguo Pacto? O la sombra de los dones en el Antiguo Pacto. ¿Son los dones o la sombra de los dones en el Antiguo Pacto? ¿Por qué tengo ese título acá en mis anotaciones? Porque para que los dones se desarrollaran, ¿qué tenía que haber pasado? Hoy les estoy contando. Que el Espíritu Santo viniera a la iglesia y llenara la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el Antiguo Pacto? Que hubo resurrecciones, que el río se abrió, que salió agua de la roca, que todas esas cosas que pasaron allí, ¿cómo pasaron? Eran dones. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿O era la sombra de los dones? Que todos esos eventos nos querían mostrar un evento mejor a futuro. Pero esa es la sombra del bien venidero. ¿Será eso? ¿Qué piensan? Esa pregunta sí quiero que la compartamos aquí, la socialicemos. Para que los dones estuvieran en el creyente,
tenía que haber muerte, sepultura y resurrección. Si no habían esas tres cosas, yo no podía ser llena del Espíritu Santo. Te falta ascensión a los cielos y recibir la promesa para Ok, poder darla a la iglesia. Eso, sin eso, no estamos- era posible. de eso se trata esta mañana toda la reunión. No es De entender si en el antiguo pacto se movían los dones del Espíritu Santo o era la sombra, todos esos milagros y todos esos acontecimientos extraordinarios que sucedieron a través de estos hombres, eran dones o la sombra de los dones que habían de venir cuando viniera el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús recibiera la promesa del Espíritu Santo, que fue glorificado y exaltado y recibió la promesa para darla a la iglesia. Eso lo vamos a mirar en la Escritura, porque esto hoy, digamos que hoy tiene que quedar eso tan absolutamente claro en los poquitos que estemos hoy acá y los que la vayan a escuchar, porque si no vamos a seguir pensando que los dones son cualquier cosa. Acuérdense que estamos hablando de una promesa y es la promesa del Espíritu Santo, y que la iglesia no recibió la promesa del Espíritu Santo hasta que Cristo no fue exaltado y glorificado después de la resurrección y recibió Él la promesa para podérsela dar a la iglesia. Ahí sí viene la manifestación de los dones. Todas las cosas que sucedieron de ahí en adelante fue obra de los dones que Dios le dio a la iglesia, que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia, que Él recibió y se lo dio a su cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo de Él. Si Él recibe, Él nos dio como parte del cuerpo de Cristo. Separados de Cristo, ¿podemos recibir algo? O las personas que están separadas, que no pertenecen al cuerpo, ¿qué reciben? Pues nada. No pueden recibir el don del Señor Jesucristo hasta que no decidan en el paso de fe. Por eso empecé con la fe esta mañana. Vamos a mirar un poquito unos 2 o 3 milagros que sucedieron en el antiguo pacto, a ver qué nos enseña eso. Éxodo 15 del 20, pero ya le digo. Sí, del 22 en adelante. Del 22 en adelante, del cita. Sí, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mara, no de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Lo que quería que miráramos ahí es, Moisés clamó al Señor. ¿Y qué pasó? Dios le mostró un árbol, las aguas estaban amargas. Y echó el árbol en las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Se endulzaron. Se usó el don. ¿Qué nos querrá mostrar eso? Eso es una parte que tenemos que ver. Números 20 del 2 al 13. Del 2 al 13. Alexander. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que murmuramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión.
y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de la peña, y les dijo: oíd, congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Bien, hay dos lecturas en la que Dios le dice: háblale a la roca, golpee la roca, y Moisés la golpeó y salió agua. Y hay otra, eso es en Éxodo 17, y hay otra en Números 20 donde le dice: háblele, y Moisés la golpea nuevamente, ¿cierto? Pero esa no es la tarea de hoy. La tarea de hoy es agua de la roca. Ese milagro que sucedió allí, producto de los dones que habían en Moisés, es la pregunta de esta mañana. 1 Corintios 10:4 dice lo siguiente. 1 Corintios 10:4 dice lo siguiente. Dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, de esas dos lecturas, ¿qué podemos decir? ¿Eran dones o la sombra de los dones? Porque podía ejecutar los dones Moisés, el Espíritu lo había llenado de Dios, había descendido el Espíritu de Dios y lo había llenado. ¿O qué dice la Escritura? Vamos a mirar más adelante qué dice la Escritura. Esto parece que fuera como enredado, pero no. Porque es que lo que el Espíritu Santo nos ha venido enseñando en este tiempo es que tengamos la certeza de lo que la Escritura dice, esa convicción que lo que ahí dice es verdad y es cierto. Y hasta que no vino el Espíritu Santo a la iglesia, dado por el Señor Jesucristo, quien recibió la promesa, eso no se ejecutaba. O sea, los dones no podían estar en las personas, porque el Espíritu Santo no estaba llenando las personas, como sucedió el día de Pentecostés. Bien. Vamos a mirar otra. Eso está en 2 Reyes 4, del 38 al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo, ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerá y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová.
¿Qué hechos ves ahí, Milena? Hechos que había muerte y hubo vida. Con un poquito de harina que se le echó a un agua y ya no hay más nada. Bien. Y Segundo, también aparentemente con ese pan iban a quedar con hambre, pero quedaron saciados y sobró. ¿con cuántos panes? Con 20. 20. ¿Comieron cuántos? 100. hombres. Muy bien. Y sobró, dice la escritura. Dones. Sombra ¿Qué es del eso? don, el Señor Jesús presente. Muy bien. Entonces, eso pasó en Juan 6, que no habían sino unos panes y unos peces. ¿Y qué pasó? Fueron multiplicados. ¿Quién los multiplicó? El Señor Jesucristo. Bien. Y así podemos ver cómo se sanaron leprosos, cómo Elías le dijo a la lluvia que se detuviera por 3 años y medio y después a su palabra volvió la lluvia. Miremos Santiago 5. Santiago 5, Alexander Beltrán, o Catherine, Santiago 5, el 17 y el 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Tenía el poder para hacerlo? ¿Eran los dones del Espíritu Santo? ¿O qué es lo que estaba pasando allí en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes creen que son los dones en estos hombres? Un hacha de hierro se cayó a un río y vino el profeta y la sacó, salió milagrosamente del agua. Jonás duró 3 días predicando la palabra del Señor a un pueblo que se convirtió todo al Señor, o se convirtió, le creyeron a Dios más bien, y no fueron castigados en ese momento porque se humillaron delante de Dios ante la predicación de la palabra, ante la predicación del yo soy, de algo evidente, de algo que tenía certeza. Y todos se convencieron de que era la predicación de Dios. ¿Por qué? Porque conocían los hechos de Dios, conocían al yo soy. Y entonces no siguieron pecando y declararon ayuno y demás. Son todas estas cosas que sucedieron en el antiguo pacto. Todas. Bueno, pienso que estos dones, como todos los dones, no son por la persona en sí, sino es la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de la persona que le ha creído a Dios, que le ha creído a su palabra. Entonces pienso que es esa manifestación del poder de Dios. Y en el Antiguo Testamento, lo que preguntabas ahora, como tú lo llamas, es una sombra de lo que iba a venir a los que, a los que creían en ese momento en la promesa del Salvador. Entonces, esas manifestaciones, esos milagros que Dios hacía eran como también mostrando lo que iba a venir a los creyentes por el poder del Espíritu Santo. Entonces pienso que por eso ocurrían en el Antiguo Testamento los que creían en esa promesa y pues hoy se ve a través de los dones a los que creen en Jesucristo y su obra. Para mí es la sombra de Cristo. Los dones no podían ser manifestados ahí porque el Señor Jesús no había ascendido al cielo a recibir la promesa. Si no recibía la promesa, no podía ser manifestada en nosotros los dones. Entonces, porque siempre en el Antiguo Testamento decía que venía sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces no estaba era dentro, sino sobre. Entonces hay una diferencia.
¿Era porque el don nos había sido dado? Todavía no lo habíamos podido recibir, porque Todavía no. ¿Estaba la promesa del don? sí estaba la promesa, pero ningún hombre podía ejecutar lo que Dios exigía para poderla recibir. Hasta que no viniera el que la ejecutara, no se podía recibir ese don. Miremos un poquito lo que acaba de decir Milena. Isaías 11, del 1 al 3, Milenita. Y el señor Alexander Beltrán, Isaías 61, también del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No. Lee bien, mire. Y hará entender diligentemente. En el temor de Jehová. Ok. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el Espíritu de Dios? Que iba a reposar sobre él. Muy bien. Entonces, 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Gracias. Sobre. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice Lucas 4, del 18 al 19, dice así, desde el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías al Señor Jesús, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién está leyendo eso? El Señor Jesucristo. Muy bien. Juan 1 dice, Juan 1, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso es muy bueno entenderlo. Es muy bueno entenderlo. Y se me ocurre pensar ahorita, por lo que he leído en la Escritura, que en los postreros tiempos vendrán hombres que harán señales y que harán milagros y que harán cosas como esas. Serán los dones del Espíritu Santo. Es para saber todo eso, porque hoy también se está jugando con eso. Personas queriendo hacer de como el mago que quería comprar por plata el don del Espíritu Santo. Él también, y hoy en día se usa eso, queriendo hacer ganancia de algo que están ejecutando y que realmente no es verdad. No es verdad. Bien. Lucas 24:49 dice así. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ya les dijo que tenían que estar preparados.
Hechos capítulo 1. Todo esto ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero por alguna razón el Señor lo trae hoy a colación otra vez. Hechos 1, del 1 al 5 dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, no de muchos días, dentro de no muchos días. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautiza con el Espíritu Santo. El Señor Jesús aquí está tomando las palabras que dijo el apóstol, Juan el Bautista en esta porción de la Escritura. Versículo 8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos capítulo 2. Toda la historia sobre la venida del Espíritu Santo. Pero quiero leer del capítulo 2 unos apartes. Dice desde el 1 hasta el 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fueron todos qué? Llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Versículos 29 en adelante. ¿Cómo pasó eso? O más bien, ¿por qué pasó eso? ¿En qué momento sucedió eso que fueron llenos del Espíritu Santo? Entonces dice desde el 29 en adelante. No, desde el 22. Dice aquí, varones israelitas. Es el apóstol Pedro dando su primera predicación. Escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios, señales y que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. ¿Quién hizo las señales, maravillas y prodigios? Dios a través del Señor Jesús. ¿Quién las hizo en el antiguo pacto? Dios a través de personas. Muy bien. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. Bien. Varones hermanos, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, si el profeta David ya había visto al Jesús, al Señor Jesús, habló de la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo vio? Resucitado. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. ¿Cómo fueron llenos del Espíritu Santo? Aquí dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Podía suceder en otro tiempo? ¿De otra manera? De ninguna manera. Es como la Escritura nos dice que pasó, que sucedió y nos tiene que quedar absolutamente clarito. Clarito.
Dios usó a hombres y al mismo Jesús, hombre, para hacer maravillas, milagros y prodigios a través de ellos. Dios obrando. Muy bien. Pero venido el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia, el don está en nosotros, que es Cristo Jesús. Y a ese don le dieron el don del Espíritu Santo también, para que lo diera a la iglesia. Y lo dio a la iglesia, que es su cuerpo. Y la iglesia fue investida de poder para predicar el evangelio y para manifestar quién es Cristo. El yo soy. Porque como veían en la clase pasada, el yo soy partió el pan y nos dio a cada uno. Nos hizo partícipes del cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, parte de su cuerpo. Hemos recibido el don del Espíritu Santo. Hemos recibido dones del Espíritu Santo. Hemos recibido el don que se llama Cristo y los dones del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos tener claro esto. Necesitamos estar afianzados y seguros, tener la certeza y la convicción de que esto es cierto. Pero para eso necesitamos, como dice Juan, amarlo a Él, amar al Señor Jesucristo, pero también amar su palabra. Y si no, nos vamos a quedar en letras y no vamos a avanzar en la manifestación de lo que Dios es a un mundo que verdaderamente lo necesita, empezando por nuestra propia casa. Alexander Beltrán Espinosa. No sé si me puedo leer 2 citas bíblicas en una nueva versión. Listo. La primera es Efesios 2, del 19 al 22. Y la voy a leer acá. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Es que espera, hermano Alexander Beltrán, es que el último versículo lo leyó como una lectura normal, y no es normal. Dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El que vive en nosotros, somos su casa, somos esa edificación donde Él habita y vive por su Espíritu Santo, por esa promesa que nos fue dada. Eso es realmente maravilloso. Siga, Alexander. Y Efesios 4, 15 al 16. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Qué maravilloso eso, de verdad. Ese es el sello de esta mañana, el sello para poder entender todo esto que vimos esta mañana. El don que es Cristo ya no fue dado. Cristo recibió la promesa del Espíritu Santo, no fue dada, porque Él es la cabeza. Él habita en nosotros, realmente. Una cosa lindísima. Bueno, teniendo lo que el Señor nos enseñó hoy, que creer, o sea, la fe es la certeza y la convicción, ¿sí? Anoté algo esta mañana que el Señor me enseñó y que iba a estudiar esta semana, pero pues no sabía que me lo iba a enseñar tan rápido. Dice, la fe es creer quién soy realmente, el lugar en el que mi Padre me ha ubicado, el valor que tengo en el cuerpo. Es creer que soy su instrumento
y que necesito de otros instrumentos para mostrar quién es Él. Creer que tengo el don de ser su imagen para que otros lo puedan conocer y creer. Creer que soy un instrumento de servicio en su amor. El Señor nos está invitando a cobrar vida. Nos está invitando a cobrar vida. A ser una comunidad viva realmente. Esperemos que los milagros del Señor se manifiesten en esta comunidad, realmente, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, para que podamos manifestarle al mundo que somos la luz, el pan de vida, que somos el yo soy en cada miembro.